Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video lo que vamos a ver es darle funcionalidad al formulario que habíamos diseñado en el video anterior. Si nos había quedado algo así, había que hacer un formulario parecido y bueno, nos quedó esto. Ahora hay que darle la funcionalidad. ¿Qué sería? Validar que el ingreso sea solamente números entre 0 y 100. O sea, hay que validar que cuando ingresemos el número esté entre 0 y 100. Eso hay que acordarse. ¿Qué vamos a validar primero? ¿Que esté entre 0 y 100 o vamos a validar primero que sea un número el que se ingresa? Hay que validar que sea primero un número o no, que ingrese un número. Por ejemplo, un 10. ¿Es válido? Sí. ¿Está entre 0 y 100? Sí. Eso es válido. Ahora, ¿qué pasa si ingresa Z, 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 Z? ¿Eso es un número? No, no es número. Por tanto, obvio que no va a estar entre 0 y 100. Entonces, la primera idea es validar que este campo sea de tipo numérico, o sea, que haya ingresado el usuario un número. Luego, hay que determinar que esté entre este rango, entre 0 y 100. Una vez que determinamos que esté entre 0 y 100, dice que hay que determinar los valores máximo, mínimo y la suma. Y debe actualizarse por cada valor ingresado. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, el 10 ingresa, presiona en ingresar. ¿Y quién es el máximo que tengo? El 10. El mínimo, el 10 hasta el momento, porque es el único número que ingresó. La suma total de los números que se ingresaron correctamente es 10, porque es el único valor que se ingresó. Bien, entonces tenemos que calcular el máximo, el mínimo y la suma de todos los valores que se ingresaron correctamente. Bueno, agregar un botón para reiniciar el proceso. Esta operación consiste en limpiar todos los campos e iniciar las variables para comenzar el proceso nuevamente. O sea, cuando presionen el botón reiniciar, los valores se tienen que desaparecer de aquí, el campo también se tiene que limpiar, ¿sí? O sea, tienen que volver a un valor inicial, o sea, tienen que volver a 0, o sea, que no tengan nada o nulo. Bien, entonces ¿cómo empezamos? Primero vamos a empezar validando este campo. Se va en el código. Vamos a ver, este es el campo que yo quiero validar. Entonces cuando yo presione en ingresar, damos doble clic en ingresar, ¿qué va a hacer el usuario? Bien, esto lo vamos a poner más abajo. Vamos a subir más arriba, ahí está. Fíjense, si yo presiono doble clic, me lleva al procedimiento que se crea automáticamente. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos que validar que este campo sea numérico, ¿o no? Esta es la vista y este es el código, acuérdense. Entonces, ¿cómo hago para capturar este campo? Podríamos hacer lo siguiente, crearme una variable para guardar lo que contenga este componente de la vista. Bien, acuérdense, todo lo que capturan dentro de estos campos son texto, o sea, son tipo cadena. Entonces lo primero que todo es decir, bueno, voy a manipular cadena. Entonces voy a definir un tipo de dato cadena. Voy a definir, cada vez que yo quiero utilizar cadena, voy a poner cadena. Y bueno, voy a definir que sean las cadenas, va a ser de por lo menos que tengan 10, ¿sí? O el número que ustedes quieran, es la dimensión de la cadena. Entonces creo un tipo de dato que se llame cadena para mí. Volvemos acá al procedimiento. Entonces voy a capturar esto, ¿o no? Fíjense. Ahí vamos a correr esto un poquito. Ahí está. Voy a capturar esto. Esto seguro va a ser un texto o una cadena. Entonces yo voy a crear una variable para guardar esto. ¿Qué se ingresa acá? Un número. Entonces mi variable se va a llamar num. Le pongamos número o número. Ahí está. Le voy a asignar ¿qué? Este campo o no. O sea, este componente. Este componente, ¿cómo hago para acceder a lo que contiene esto? Primero, ¿dónde está este componente? Este dit. Está en el formulario. Entonces, la primera idea es cómo se llama el formulario. Me fijo. Me voy fijando aquí. ¿Cómo se llama el formulario? El formulario se llama así o no. Font número. Entonces acá voy a poner ¿qué? Font números. Control espacio y ya está. Bien, hasta ahí ya estaríamos parados en todo el formulario, apuntando a todo este formulario. ¿Dónde está este campo? ¿Cómo se llama? Edit número o no. Entonces pongo puntos y fíjense que va a aparecer los distintos componentes. Ve, aparecen los botones, aparecen el edit max, edit número, ahí está. Justito, seleccionamos. Bien, hasta ahí ya tendríamos seleccionado esto. Pero ¿cómo hago para acceder a lo que está escrito dentro de este edit? Voy a la propiedad text. ¿Sí? Escribimos text. Y ahí está. Con esto lo que hacemos es capturar lo que ingresó el usuario dentro de este campo. ¿Y dónde lo guardamos? En la variable número. Esta variable número tiene que estar declarada como tipo cadena. Porque acuérdense, si el formulario solo lo que se ingresa acá es cadena, o sea, un tipo texto, entonces esta variable tiene que ser del mismo tipo o no. Si esto te tira una manzana, este contenedor tiene que ser para manzana. Entonces, si esto es cadena, el contenedor número tiene que ser ¿de qué? Esta variable tiene que ser de tipo, la variable número tiene que ser de tipo cadena. Esta cadena, acuérdense que lo había definido arriba.
Sí, ahora vamos a hacer más chico esto. Bien. Ahí está. Bien, cadena viene de aquí, ¿no? El tipo que yo había definido, mi propio tipo de dato. Cadena. Ya está, ya tengo capturado lo que ingresó el usuario. Entonces acá en la parte del código ya lo puedo manipular tranquilamente. Pero acuérdense que esto está en tipo cadena, es cadena todavía. Entonces la primera idea es determinar si esto se ingresó un valor numérico o no. ¿Sí? Hay que validar si se ingresó un valor numérico. Entonces para eso vamos a hacer una conversión con el val. Vamos a convertir. Sí, entre paréntesis, ¿qué se pone? Necesita tres parámetros. ¿Sí? Para el primero dice que va un string, o sea, va la cadena que vos querés convertir. ¿Cuál es la cadena que quiero convertir? ¿El número o no? ¿Esta variable número o no? Este número, acuérdense, era lo que yo había capturado del formulario, o sea, lo que estaba dentro de este campo. Yo lo guardé en esta variable. Entonces pongo esta variable, es la que yo quiero convertir. El segundo parámetro es dónde voy a guardar el resultado de la conversión. En una variable tiene que ser una variable numérica. Entonces voy a crear una variable, por ejemplo, num, de tipo integer. ¿Sí? Entonces en esa variable num yo voy a guardar el resultado de la conversión. Pero ojo, hay veces en las que se puede convertir o hay veces que no se puede convertir un dato. Por ejemplo, aquí me ingresa Cristian. ¿Se puede convertir alguna vez a un valor numérico? No, no se puede convertir. Ahora, por ejemplo, si me ingresa 10, ¿se podría convertir a un valor numérico? Sí se puede. Porque al hacer la conversión, el 10 es igual al 10 numérico. Cristian no es igual a ningún valor numérico, por eso les decía. Entonces, ¿se podría convertir o no se puede? ¿Cómo hago para determinar eso si se puede o no se puede convertir un número? Para eso es el tercer parámetro. Ahí vamos a crear una variable, por ejemplo yo voy a crear una variable código, o código 1 le pongamos. Sí, ahí está. De este tipo entero, tenemos que definir entonces acá de tipo entero. Esta variable código, acuérdense, si la variable código 1, vamos a poner un comentario, si la variable código 1, esto ya lo vimos en otros videos, si la variable código 1 te dio un valor de 0, quiere decir que sí se convirtió. Y si no te dio igual a 0, quiere decir que no se pudo convertir. Entonces ya sabemos que si esta variable, que es el resultado de la conversión, si se pudo o no se pudo, vamos a determinar si se pudo o no. Vamos a preguntar si esa variable código 1 es igual a un valor de 0, ¿qué quiere decir para mí? Que si se pudo convertir o no. Si se puede convertir, entonces yo ya sé que es un valor numérico. Entonces abro un begin. Este va a ser mi primer camino, el camino 55. Ahí está, ese va a ser el primer camino. Bien, si es que se pudo convertir. Pero ¿qué pasa? Para el otro lado, ¿qué pasa si no se puede? Entonces abro un else con el begin. ¿Sí? En y punto y coma. Como abrí un else, el punto y coma del anterior en se borra, para que no haya problema en la ejecución. Bien, entonces tenemos dos caminos. Uno, para aquí sí se pudo convertir. Para este no se pudo convertir porque el código 1 no dio igual un valor de 0. Entonces, si no se pudo, yo le voy a mostrar un mensaje al usuario y le voy a decir. Yo un mensaje le voy a decir. Vamos a poner no. No se ingresó. Se permiten solo números. O sea, le vamos a decir o debe ingresar solo números. Eso lo vamos a aclarar al usuario. Che, ingresame solo números, porque no pude realizar la conversión, o sea, no puedo convertir lo que me está ingresando. Bien, entonces ya le mostramos un mensaje de advertencia, ¿sí? Para que el usuario vea, sí que se equivocó. Bueno, para este camino, ¿qué pasa? Si el código es igual a 0, ¿qué pasa? ¿Se pudo convertir? Sí. Entonces, ¿dónde está guardado el resultado de la conversión? Aquí, en la variable num. No en número. En número, acuérdense, está el valor, pero en cadena. En un tipo de dato expresado en un tipo de dato cadena. En la variable num está el valor de la conversión, pero en un tipo de valor numérico, un valor integer. Fíjense, por eso num es de tipo integer. Entonces aquí va a estar el resultado de la conversión si es que se pudo. Si me ingreso un 10, el 10 se transformó tranquilamente y se guardó en la variable num. Y esto ya es un valor entero. Ahora lo siguiente que vamos a preguntar es que si está entre valores de entre 0 y 100. Vamos a hacer otro if para este camino. Fíjense, aquí abre, acá cierra. Vamos a preguntar, vamos a abrir dos condiciones. Vamos a preguntar si ese número que se ha convertido es mayor o igual a 0 y un AND, abrimos otra condición, que ese mismo número sea menor o igual a un valor de 100. Si eso se llega a cumplir, entonces, ahí se pone el dem, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un begin
para marcar dónde comienza este sí y dónde termina. Fíjense, este sí, dónde comienza, aquí, y termina aquí.